Y bien amigos, estamos de regreso aquí en Agenda Semanal. Vamos a conversar de un tema que ustedes deben prestar mucha atención. Muchas veces nos ha sucedido que vamos a un establecimiento y de repente no encontramos lo que buscamos o lo que nos ofrecen sobre todo. Y eso nosotros debemos plasmarlo en un documento, debemos dejar sentado que no estamos satisfechos. Pero para eso Indecopi está lanzando una campaña para promover justamente que nosotros ejerzamos nuestros derechos. Nos encontramos con Ana Leiva de Indecopi Lambayeque, con quien vamos a conversar justamente sobre esta campaña. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Así es, justamente el Indecopi ha lanzado a nivel nacional esta campaña y la idea es poder difundir a través de spots publicitarios, radiales, la importancia que tiene la exigencia del libro de reclamaciones cuando el consumidor no está satisfecho en la compra de un producto o de un servicio. Y otra cosa que conversábamos con muchas personas es de que es bueno también que este libro exista porque las personas no tienen que usar o consumir el producto para recién acceder a él, sino que antes se pueden informar y evitarse justamente algún malentendido en un momento, ¿no? Así es importante resaltar que el libro de reclamaciones es una herramienta que debe estar puesta a disposición de los consumidores. Todo establecimiento que ofrece productos, que ofrece servicios, debe tener el libro a disposición para que sea utilizado cuando el consumidor así lo requiera. Y además debe ser entendido por las empresas como una herramienta que le va a permitir recibir información de la calidad de su servicio, de su producto, e incluso en algún momento que pueda adoptar medidas de mejora cuando probablemente el producto o el servicio que está brindando no es el adecuado. Claro, porque normalmente como empresario, y porque este programa lo ven mucha gente que tiene sus empresas, lo podrían tomar como un ataque, sino que como tú dices justamente puede ser una radiografía de cómo estamos. Ustedes amigos que son dueños de algunas empresas o directores de algunas empresas pueden estar confiando en que el proceso está muy bien, el servicio está muy bien, pero de repente con este documento ustedes pueden tomar nuevas acciones. Hay una pregunta que nos hizo algún televidente, es la siguiente: el libro de reclamaciones es único. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando hizo una reclamación le dieron un formato aparte, una hoja aparte, y él exigió no hacerlo en el mismo libro. Le dijeron que luego tendría que hacerlo en el libro, pero él tenía el temor de que este documento luego ya no exista y en el libro no quede plasmado. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Así es importante resaltar que cuando se emitió la norma que obligaba a las empresas a contar con un libro de reclamaciones, establece también unos requisitos que debe tener el libro de reclamaciones. Por lo tanto, las empresas no pueden evadir su responsabilidad entregando otro tipo de documentos, hojas, que permitan a los consumidores presentar los reclamos o canalizar documentos. Así es. Las empresas deben tener el libro de reclamaciones con los requisitos previstos en la norma. Hay que recordar que el consumidor que solicita el libro de reclamaciones debe estar ante un libro que tiene hojas consecutivas, que tiene 3 hojas autocopiativas, de tal manera que una hoja es para la empresa, otra es para el consumidor que realiza el reclamo y otra hoja que queda archivada en el mismo libro es la hoja que el Indecopi podría solicitar en cualquier momento. Efectivamente, y hay algunas personas que de repente hayan tenido una mala experiencia y nos dicen: oye, yo lo escribo, he visto que hay reclamos, pero luego de esto, ¿qué procede, no? Porque de repente yo puedo plasmar el reclamo o la queja, la plasmo ahí en el libro, pero luego, ¿qué hacer? ¿Qué más hacer? A través de esta campaña justamente lo que queremos es generar confianza en los consumidores e indicar qué es lo que sucede después del reclamo. La obligación no se agota para las empresas teniendo un libro de reclamaciones, sino que ese libro debe ser puesto a disposición del consumidor, quien plasma en el momento su reclamo o su queja, y el establecimiento tiene hasta 30 días para poder brindarle respuesta al consumidor. Entonces el proveedor incumple la norma o comete una infracción cuando no entrega el libro de reclamaciones, cuando no publica el aviso del libro de reclamaciones, cuando no proporciona el libro al consumidor y cuando no le contesta el reclamo que el usuario presenta a través de ese libro. Cabe precisar que el establecimiento evaluará la queja y el reclamo y en algunos casos pues procederá a atender la queja en los términos solicitados por el consumidor y probablemente en otros casos no será factible brindar una solución. Sin embargo, en ningún caso puede dejar desatendido al consumidor. No puede haber el silencio administrativo, porque al contrario, pues, ¿no? Y además también que hemos visto algunos establecimientos, dinos tú si eso es obligatorio también, que hay un manual, hay un procedimiento
¿no? Si la persona presenta su queja, su reclamo, cuánto tiempo debe pasar, de ser correcto, de ser viable, quiénes son las instancias que responden, de no ser viable, a qué instancia puede recurrir. Porque yo he visto algunos establecimientos que sí tienen este flujograma, ¿no? Donde la persona sabe perfectamente los tiempos y los lugares a los que tiene que asistir. ¿Es obligatorio también que lo presenten esto o ya es facultativo de cada empresa? Cuando nace la obligación de tener el libro de reclamaciones, cabe señalar de que nace de la obligación prevista en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que data desde el 2010. Posteriormente salieron normativas que fueron implementando y reglamentando el libro de reclamaciones y que han ido estableciendo los procedimientos respectivos para poder cumplir con esta obligación. Las empresas, en efecto, deben cumplir un procedimiento de atención respecto del reclamo que consiste en canalizar el reclamo, responder al consumidor, brindarle la respuesta sobre la atención que en este caso el establecimiento está adoptando. En todos aquellos casos donde el consumidor no encuentre una respuesta o estemos frente a un caso de infracción, el consumidor puede denunciar estos hechos. El Indecopi ha puesto a disposición una línea de correo electrónico donde nos pueden informar respecto de los establecimientos que no tienen libro de reclamaciones, que no lo están poniendo a disposición o que no están contestando los reclamos. Asimismo, el consumidor puede también presentar una denuncia o reclamo por estos hechos, lo cual constituye una infracción que está siendo sancionada por el Indecopi. Claro, y dependiendo también de la afectación puede ir a otras instancias también. Hay una pregunta que nos hicieron a través de las redes sociales, es que en algunas entidades se suele utilizar esta frase: primero cancele su recibo y luego reclame. Cuéntanos un poco, ¿tiene que cancelarlo? ¿Está en la obligación de cancelarlo o el reclamo y la queja puede proceder antes incluso de la cancelación? La cancelación respecto de un producto o un servicio es un tema totalmente distinto al derecho que tiene el consumidor de poder formular reclamos o quejas. Y esta premisa funciona en distintos temas, ¿no? Podría funcionar también en servicios públicos como luz, agua y otros servicios, donde a veces las empresas podrían obligarte a pagar antes de presentar el reclamo. Esto no funciona de esta manera. El consumidor tiene derecho a expresar su reclamo o su queja de manera directa y en el acto, sin estar obligado o de repente presionado a tener que cancelar por un servicio o a tener que cumplir otro tipo de requisitos. Claro, esa frase clásica dice, si no está al día, ¿no? Ana, ¿tienes algunas estadísticas un poco del trabajo que ustedes realizan justamente para fiscalizar y verificar el cumplimiento de este trabajo, de esta función, ¿no? Así es, yo quería comentarles un poco que en esta campaña hemos realizado distintas actividades de difusión desde el inicio de la obligación de que los establecimientos cuenten con libro de reclamaciones. Estamos trabajando mucho en lo que es informar, educar a los proveedores para poder concientizarnos todos en esta obligación, tanto los proveedores que están obligados a tener el libro y los consumidores que tenemos el derecho de exigirlo. El Indecopi a lo largo de estos años ha venido trabajando en estos temas y aquí en Lambayeque les comento que desde el 2011 a la fecha se han impuesto multas que superan las 300 unidades impositivas tributarias. Se han sancionado a más de 250 establecimientos por temas exclusivos relacionados con el libro de reclamaciones, y con relación al trabajo de supervisión, de visita y de monitoreo que se está haciendo en los distintos sectores económicos, se han llegado a más de 200 establecimientos visitándolos para verificar el cumplimiento de esta obligación del libro de reclamaciones. Perfecto, muy bien, Ana. Es interesante, amigos, saber eso, porque de repente nosotros como ciudadanos caemos en la pasividad también de no denunciar, y porque yo he escuchado muchas veces a algunas personas decir, no, pero esta empresa es muy grande, ¿qué la van a sancionar? ¿Qué le van a decir? Y hay ejemplos muy palpables de empresas que son grandes, que se suponen que podrían ser hasta intocables, porque ese es un poco el argot de la población, ¿no? Ese es el insight que hay en la población, que han sido supervisadas y que han sido sancionadas cuando lo ha meritado, ¿no? Así es, la supervisión llega a todos los niveles, ¿no? La obligación del libro de reclamaciones es una obligación que no distingue a empresas grandes o pequeñas. Sí es bueno resaltar incluso que las empresas grandes tienen obligaciones mayores creadas en torno al libro de reclamaciones, y con relación a los casos en los cuales se establece responsabilidad, el Indecopi sí tiene marcos de sanción, debiendo incluso respetar algunos límites de ingresos, de tal forma que en el caso de los establecimientos pequeños o de menores ingresos,
las multas también son calculadas en función a este tema, ya que el objetivo del Indecopi cuando detecta infracciones no es sacar a una empresa del mercado, sino es básicamente corregir la conducta, enmendarla y evitar que esta se siga generando en el futuro, ¿no? Muy bien, Ana, muchísimas gracias, éxitos en esta propuesta, y ustedes también, amigos, ya saben perfectamente que no les pinchen el globo, y si alguna vez pasa ya tenemos la entidad de Indecopi para que pueda solucionar este tema. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Esto es Agenda Semanal.